¿cómo es que ustedes trabajan en una propuesta cuando el INE ya prácticamente ha desterrado cualquier posibilidad, teniendo en cuenta que ya ha dicho que recién en marzo se va a definir la fecha del censo? A ver, nosotros estamos preparando una propuesta, hemos preparado una propuesta que ya le hemos hecho llegar al INE en la reunión que hubo, antes de la reunión y en la reunión que hubo el 15 de agosto. Evidentemente el gobierno ha tomado una decisión de carácter político, hacer el censo del 2024. No tiene nada que ver con lo que implica el proceso técnico. Lo técnico para el gobierno es puro discurso, y nos quiere nos quiere embaucar con este discurso de la calidad técnica del censo, del asesoramiento de las organizaciones internacionales, que son las que han recomendado que el censo sea del 2024. Todo tiene que ver con un objetivo político, ¿no es cierto? Evitar de que las modificaciones emergentes del censo a todo lo que significa el proceso electoral del 2025 afecte la distribución actual de circunscripciones y de población, y evidencie también la realidad de la población en cuanto a sus lugares reales de asentamiento, ¿no es cierto? Y cómo pueden haberse distorsionado en los últimos procesos electorales esta realidad. Pero bueno, nosotros como universidad hemos hecho énfasis en la parte técnica y hemos demostrado a través de nuestros profesionales que tienen, yo diría, tienen mayor experiencia que la gente que está trabajando en el INE, de que el censo se puede hacer y que además se debe hacer en 2023, porque el 2024 ya es un año electoral, ¿no? Empiezan las primarias y puede contaminarse el proceso censal con este inicio de calendario electoral, y además inclusive puede suspenderse el proceso censal. No nos olvidemos de que la recomendación también que hacen los organismos internacionales es no llevar adelante censo mientras se esté ejecutando un calendario electoral. Entonces, evidentemente la decisión del gobierno nacional es una decisión política. ¿Por qué nosotros insistimos en lo técnico? La universidad no es un ente político, si bien político partidario, si bien tiene la capacidad de interpelar políticamente al gobierno nacional exigiendo una demanda objetiva para que se realice una acción política precisa como es el desarrollo del censo. Nosotros tenemos que hemos ya cumplido un ciclo donde hemos hecho la demostración de la viabilidad de hacer el censo en 2023. Actualmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Actualmente estamos con esas 4 hojitas que nos llegaron, prácticamente mucha información no nos han brindado, sobre todo para saber qué es lo que realmente se ha ejecutado. Cuando uno hace un proyecto o una propuesta, arranca de una línea base. Nosotros hemos arrancado de una línea base que es pública, la que el gobierno nacional ha publicado en sus páginas oficiales, la que ellos nos han mandado a través de recortes de prensa que ellos nos mandaron. O sea, si quieren saber cómo va el censo, y nos mandaron una serie de recortes de prensa, ¿no? Bueno, pero nosotros obviamente como institución académica hemos utilizado la información oficial del INE que está en aquel momento colgada en la página web, y estamos un poco actualmente trabajando una complementación en función a ciertas evidencias que nos muestran en un detalle que nos han mandado en esas láminas que les decía, donde básicamente ya se denota la clara intencionalidad del gobierno de alargar los procesos. Estamos con 2.700 actualizadores cartográficos contratados de acuerdo a ese detalle que nos han mandado, cuando deberían haber 10.000 haciendo la actualización cartográfica en todo el país de manera paralela, que es lo que corresponde hacer.
no hacer primero uno, después el otro, así no vamos a terminar en el 2026, ¿ya? Porque demora, si en cada departamento estamos demorando entre 2, 3 y 4 meses, de acuerdo al tamaño del departamento, si sumamos todo eso en los 9 departamentos, ya se supone que han hecho 4, han terminado Pando, creo que Potosí, y están con el 30% de Santa Cruz. Si seguimos en esa dinámica de hacer departamento por departamento, pues vamos a terminar, se va a pasar el 2024, el 2023 y el 2024 para la actualización cartográfica. Entonces, evidentemente, nuestra lucha es porque consideramos de que para aquellas entidades que dependen básicamente de las políticas, de la eficacia y eficiencia de las políticas públicas para solucionar problemas estructurales de pobreza, salud, educación, oportunidades de empleo, la información estadística es fundamental, porque a partir de ahí se elaboran las políticas públicas. Y en ese sentido, si no se hace el censo, ¿no? Vamos a tener grandes problemas sin resolver. Si no se hace el censo, ¿qué propuestas nos van a presentar los partidos políticos, las organizaciones ciudadanas, en el marco de sus planes de gobierno que van a ofertar a la ciudadanía, si la información con la cual van a elaborar es información totalmente desactualizada, que no tiene el sustento real de lo que está pasando realmente en el país? Y a mí me preocupa que los municipios, que los departamentos, que son los que están perdiendo población precisamente por falta de eficiencia y eficacia en sus políticas públicas, se hayan prestado a esta payasada del gobierno, ¿no? Y yo en algún momento dije, a esta tomadura de pelo o mamada que nos quiere hacer el gobierno, donde hay una clara intencionalidad de no hacer censo, por migajas, ¿no? Porque finalmente hay un fondo de $400 millones que lo está distribuyendo entre gobernadores, entre municipios, que es un préstamo, finalmente va a tener que pagarlo, ¿no es cierto? Y no les va, no son recursos que van a solucionar de manera estructural la problemática que tiene el país. Y obviamente, claro, también un censo implica un poco volvernos a poner de acuerdo en una redistribución donde necesariamente vamos a tener que elaborar, vamos a tener que diseñar mecanismos de compensación. Hay departamentos que crecen como Santa Cruz ya de manera desordenada, irracional, ¿no es cierto? Precisamente porque otros departamentos, otros municipios se han convertido en expulsores de población. Y obviamente es natural, la gente va donde hay oportunidades, y el departamento que ofrece mayores oportunidades, la ciudad que ofrece mayores oportunidades es Santa Cruz de la Sierra. Nosotros estamos con una tasa de crecimiento por encima del 4%, estamos entre el 4 y el 6% anual. Eso es dramático en una ciudad donde también tenemos grandes deficiencias. Hace un momento los escuchaba a ustedes comentar problemas en la alcaldía, en la gobernación. Tenemos grandes deficiencias estructurales también en el sistema de gestión pública. Entonces, esta es nuestra lucha, queridos amigos, y por eso vamos a insistir, aunque el gobierno nos diga no, vamos a tratarlo, vamos a insistir. Estamos logrando apoyos de otros movimientos ciudadanos en otros departamentos de la opinión pública en general. Creo que al menos hay que seguir luchando, ¿no? No podemos rendirnos ante una decisión política del gobierno. Nosotros también vamos a tener que actuar políticamente con acciones de medidas de presión que puedan hacer que el gobierno entre en un marco de racionalidad política, ¿no? Y de racionalidad en el tema
de respuesta a los problemas que tiene el país. Manfredo, te hago una consulta desde la negativa marcada, porque detrás de todo esto hay el encubrimiento del fraude político logrado desde el 2009 con esa cartografía electoral encomendada a los venezolanos. La empresa Smartmatic fue la que hizo en 2009 esa cartografía, y con un censo, lógicamente, el tema del voto rural cae, etcétera. Hay un montón de connotaciones políticas que pueden generar un conflicto inclusive procesal al partido hoy gobernante. Desde ese concepto, el MAS no va a hacer el censo. Eso tenemos que tenerlo claro. La región debe arrancarle desde la fuerza de la gente la decisión de armar el censo. Ellos están parados y amparados, además, en un tema de orden técnico, con una socialización, con un montón de afines que han terminado yendo con la línea del gobierno y obviando totalmente la realidad del que es el censo, ¿no? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué necesitamos? Para eso básicamente es el censo. Desde ese concepto, Manfredo, te planteo la pregunta, porque se dijo en la cumbre de que se iba a recoger las iniciativas de la gente para llevar como pedido al Cabildo y que el Cabildo refrende esos pedidos. ¿Cuál es, más o menos en el termómetro? ¿Ya llevamos cuánto? ¿Una semana de la cumbre? Un poquito menos de una semana. No, recién mañana vamos a cumplir una semana. Mañana cumplimos una semana de la cumbre. He visto que ya han salido artes promocionando la convocatoria para el próximo 30, etcétera, etcétera. Y se entiende que de ahí será el marco decidido por la mayoría que se va a congregar en el Cristo, el marco de acción que debe tomar, en este caso, la dirigencia aglutinada en esa comisión procenso. Desde ese concepto, más o menos, si nos podés dar las luces hacia dónde la gente cree que debe enfocarse la lucha para, insisto, esto no va a ser un tema voluntario del gobierno, para arrancarle la decisión y la imperiosa necesidad por salud de tener censo el próximo 2023. Bueno, a ver, Gary, el trabajo que estamos en este momento haciendo como universidad, se ha encargado a las instituciones que forman parte de la Comisión Interinstitucional que cada una articule con los segmentos y sectores de población con las cuales se vincula para hacer un levantamiento de algunas necesidades que pudieran ser tomadas en cuenta en el Cabildo a la hora de plantearlo, de plantear, vamos a llamarle así, la propuesta que se va a poner en consideración en el Cabildo. El tema central es el censo, ¿no es cierto? Es lo que nos ha motivado a este Cabildo. Pero también nosotros tenemos que darnos cuenta de que si no logramos incidir en algunas organizaciones sociales o movimientos sociales que estén asentados en otro departamento, la posibilidad de doblarle el brazo al gobierno es muy difícil. ¿Y por qué te digo esto? Porque este proceso no es igual al proceso que vivimos en el 2019, no es lo mismo que el proceso que se vivió en el 2020, en esos 9 días del 2021 que también se estuvo en paro, que también fue un paro local, con algunas movilizaciones esporádicas a nivel nacional. Lo importante aquí es, creo yo, dos cosas, ¿no? Uno, armar una agenda de demandas muy bien seleccionadas dentro de lo que es el tema del Cabildo. Aquí hay problemas estructurales, por ejemplo, en Santa Cruz, el tema de ítems para salud, para educación, nosotros tenemos problemas graves con el tema del presupuesto universitario, pero hay que analizar si esas cosas las vamos a meter tal cual al Cabildo, porque tenemos que pensar una cosa, Gary. Si nosotros seguimos encerrados en una lucha, como tenemos algunos discursos, de que es una demanda regional, de que Santa Cruz, que no le van a tomar el pelo a Santa Cruz, tenemos que cambiar ese discurso. El tema del censo no es un tema cruceño simplemente. Si bien es Santa Cruz el que ha liderizado esta lucha, el tema del censo es un tema que compromete a todo el pueblo boliviano y que inclusive
el no hacer censo, el no tener políticas públicas claras para resolver problemas en otros departamentos, termina afectándonos a nosotros como departamento cruceño. Entonces, yo creo que debemos cambiar el discurso, y en eso estamos en la universidad. El censo no es un problema cruceño, es un problema nacional, y por lo tanto, si no logramos un eco en organizaciones sociales, en movimientos sociales, no digo políticos, porque los políticos ya hemos visto que se están cuadrando en función a sus propios intereses y necesidades, a las ofertas que les está haciendo el gobierno para sumarlo a esta idea de llevar el censo al 2024, que insisto, si se llega al 2024, si deciden hacerlo en 2024, no va a haber censo. Así de claro, yo de verdad que desconfiamos mucho en el análisis de escenario que hemos hecho que pudiera haber censo en 2024. Es el pretexto para patearnos la pelota al 2024 y tener la posibilidad, bajo la justificación del inicio del calendario electoral, definitivamente no hacer censo este año. Entonces, en eso estamos ahora, Gary, hemos tomado contacto con comisiones técnicas que se han organizado en el Beni de movimientos ciudadanos, no del gobierno departamental ni del gobierno municipal. La Asamblea de la Benianidad ha creado una comisión técnica, por ejemplo, que también está analizando nuestra propuesta y la propuesta que ha hecho el gobierno municipal de La Paz, la del Negro Arias, para que nos pongamos de acuerdo en la lucha bajo un esquema objetivo y racional del censo. Hoy, por ejemplo, al mes de septiembre del 2022, la propuesta de calendario que presentamos nosotros hace 2 meses ya no sirve. Ya el 18 de junio técnicamente no se puede hacer el censo. Entonces, en el ajuste que estamos trabajando, hoy, mañana no vamos a tener el primer borrador porque el sábado lo vamos a pulir y el lunes lo vamos a mandar a La Paz. Bajo el ajuste que estamos haciendo, probablemente lleguemos a agosto del 2023. Y mientras el gobierno nos sigue empujando, sigue socializando, no sigue definiendo, va a llegar diciembre, y definitivamente si llega diciembre y no logramos que el gobierno nacional nos dé la opción de hacer el censo en 2023, ya no será posible hacer el 2023. O claro, sea, técnicamente a eso apuesta, no va a sí, ser pero Manfredo, a eso apuesta el gobierno no quiere el censo. O sea, sí, yo creo que sí, por eso te digo, cuando no quiere, no quiere. Esto, Gary. Entonces, ahora, ir a una posición un poco más dura desde esta postura. En los albores del siglo pasado, aquí hubo una manifestación, ferrocarril o nada, ¿no? O sea, censo o nada. Porque si seguimos en esta lógica de dilatar, o sea, dentro de un mes más, Gary, pero dentro de un mes más, ya no hay cómo hacerlo el año que viene. Nosotros no estamos en la lógica de dilatar. Nosotros estamos en la lógica de que el censo se haga en el 2023. Entonces, pero quien tiene la decisión es el gobierno nacional. Yo estoy plenamente de acuerdo. Pero lo que tenemos que hacer es presionar al gobierno nacional para que defina la fecha que nosotros estamos demandando. Pero insisto, Gary, si este tema no logramos hacer un movimiento nacional, Santa Cruz sola no va a poder hacerlo. Y los escenarios políticos, en el análisis que hemos hecho con muchos politólogos aquí en la universidad, que vos los conocés muy bien, sí, ya nos han dicho eso. Ahora, la lucha tiene que darse hay un escenario más, a nivel nacional. Hay un escenario más que vos lo acabás de decir ahora y creo que va a generar una mayor preocupación. Es decir, hay algo que nosotros no podemos recuperar. Podemos ganar los escenarios, podemos ir, predicar el evangelio del censo y convencer con las buenas nuevas a todos. Para eso se requiere tiempo. Lo único que no vamos a recuperar es el tiempo. Y ya la propuesta técnica de Gabriel René Moreno, que es la única propuesta técnica nacional real, realizable además, ya no tiene tiempo para hacerse en el plazo por el cual se está luchando.
Entonces, si nosotros No, vamos a tirar, todavía estamos a tiempo. lo vamos a Si tirar para nosotros agosto, logramos arrancarle al gobierno hasta el mes de octubre, que modifique el decreto y defina la fecha del 2023, se puede hacer. Podemos hacerlo, si se hace en octubre, tenemos para hacerlo exactamente hasta octubre del próximo año, entre octubre y noviembre del próximo año. Pero si nos pasamos de octubre ya no hay cómo. y entramos al mes de noviembre, se nos fue de las manos el tema del censo del 2023. Claro, se nos escapó la peta, como decimos. Pero bueno. Claro, este es un escenario complejo. Sí, No sí, depende tanto de la voluntad política de los y técnica de los actores que estamos a este lado. Depende mucho, fíjate vos, depende mucho de la capacidad política que tengan los actores políticos. La universidad tiene la capacidad técnica, pero no tiene las estructuras políticas para articularse con movimientos en Cochabamba, en La Paz. Y como te digo, si no logramos, y así de claro, si no logramos hacer que la movilización que está haciendo Santa Cruz, que seguramente va a ser un éxito con el cabildo que se va a hacer, ya genere movilizaciones, no sé si está viendo, porque creo que no tienen la capacidad de mover tanta gente en otros departamentos como se tiene aquí en Santa Cruz, pero con algunas acciones de hecho en otros departamentos, es una lucha en un escenario muy complejo. Ahora, el gobierno tiene el sartén por el mango. Te hago una consulta netamente política, apelando a tu experiencia como politólogo y como parte del Observatorio Político Cruceño. Sin lesionar a nadie, ya simplemente en las realidades. En el cuadro de nacionalización del discurso de la realidad del censo, descruceñizándolo, vamos a utilizar esos términos, ¿cuánto Es que para...? tenemos que ir al revés, tenemos que descruceñizar el censo. Por eso, descruceñizando el censo y haciendo una causa nacional, ¿cuánto juega en contra la poca aceptación o mínima aceptación de Camacho en el interior de la nación? Porque tal vez sea prudente para ese concepto, que al fin de cuentas lo que buscamos es el censo, que se aparte Camacho, y sea un tema netamente ciudadano. Mira, evidentemente, más allá de apegos o desapegos que tengamos con el gobernador Camacho, Camacho tiene un liderazgo construido dentro de Santa Cruz. No es liderazgo que haya irradiado a nivel nacional, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer, es el trabajo que estamos haciendo, que a través de las organizaciones de la sociedad civil que son parte del comité interinstitucional, ya se pudieran tomar contacto con otras organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales de otros departamentos, y bueno, a que la posibilidad también de mantener un mecanismo de coordinación, que gracias a Dios tenemos la llegada, no necesariamente Camacho, pero sí hay otros actores que tenemos llegada, al Negro Arias, de La Paz, a la gente de la alcaldía de Cochabamba, a movimientos sociales cochabambinos, estamos conversando, estamos articulando. Ellos están esperando mucho, y ese siempre es el tema, ¿no? En el interior, están esperando a ver qué resultado da el cabildo, pero nos van a acompañar en el cabildo seguramente con medidas de presión, con tomas, bloqueos, marchas seguramente en otros departamentos. Estamos trabajando en eso. Es un trabajo complejo, muy difícil. Yo siempre dije, no, meternos en este tema del censo políticamente y objetivamente es meterse en una guerra que nos va a costar ganar. Pero bueno, las necesidades del país son tan grandes que valía la pena arriesgarse, valía la pena jugarse, ¿no es cierto? Y es lo que estamos haciendo, y es lo que está haciendo nuestro rector. Nuestro rector está agotando todos los esfuerzos para que, inclusive, está teniendo conversaciones con sectores del MAS, que también son afectados. Claro. Municipios que están perdiendo, como en la guerra,
por falta de recursos y de proyectos, de recursos y de acciones concretas. Caso en Las Valles tenemos grandes problemas estructurales, el tema del trigal, municipios que están vaciando, ¿no? Entonces estamos tratando de llegar a hablar con ellos, que no es un tema, y esto a veces, claro, cuando están involucrados actores políticos partidarios se entremezclan con intereses que tienen que ver con los liderazgos, ¿no es cierto?, de estos partidos, y generan frenos a posibilidades de acercamiento. Lamentablemente la polarización de la política en nuestro país ha cerrado la puerta al diálogo. Yo siempre entendí la democracia como la capacidad de sentarse a conversar, a dialogar, a generar consenso. Como se hizo en la que retomamos el camino con el país, hacer acuerdos, ¿no? Pero lamentablemente tanto el MAS como de oposición, ¿no es cierto?, juegan a lo radical, juegan a la destrucción, y no nos damos cuenta que nos estamos destruyendo todos al final, porque se corta el circuito del ciclo de generación de política pública, ¿no? Porque finalmente empieza el levantamiento de demanda en conocer la realidad y en la capacidad de negociar, concertar políticas públicas que tengan que ver con la resolución de esos problemas.